Hola, queridos apoderados. Hoy día vamos a realizar un taller para padres, ya que hoy viernes 19 se celebra el a nivel mundial de la prevención del abuso sexual. ¿Ya? Así que es un tema muy interesante a tratar y vamos a hablarlos en profundidad hoy día con respecto a la realidad que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes, que es la discapacidad. ¿Ya? Entonces esto va a estar asociado con la realidad de nuestra escuela. Vamos a comenzar. Eh, Sexualidad y la discapacidad intelectual. Es común que al escuchar la palabra sexualidad se generan distintos tipos de emociones y dudas. No es fácil abordar este tema con nuestros hijos. La ansiedad, además la realidad de los chicos de la escuela también es diferente. Y eso provoca una ansiedad aún mayor si hablamos también en que todavía son menores. Eh, Hablar de discapacidad y de sexualidad es aún más difícil. Pensarlo, proponérselo, aceptarlo, porque muchas veces sentimos que la sociedad no está dispuesta a, no es inclusiva, no está dispuesta a esta diversidad. Entonces, las preocupaciones como padres, ¿cierto?, comienzan a incrementarse a medida que van avanzando la edad de los chicos, ¿cierto?, y se van acercando a la pubertad, luego a la adolescencia. Existen muchas dudas como, ¿qué le enseño a mi hijo o a mi hija? ¿Cuál es el mejor momento de hacerlo? Si hacerlo desde pequeñito, o lo hacemos cuando ya estén grandes, o cuando ya tengan la intención de pololear. ¿Cuándo es el mejor momento? ¿Debo evitar algunos temas? ¿Debo evitar hablar de sexualidad? Porque a lo mejor puedo incitarlo a que desarrolle aún más la curiosidad por lo sexual. Ese es un gran mito que existe, ¿cierto?, dentro de los padres. ¿Y cómo también puedo prevenir el abuso? El abuso es una situación muy dolorosa en que están expuestos, sobre todo los chiquillos, porque a veces existe eh, porque a veces los chiquillos, ¿cierto?, son muy inocentes y no logran identificar situaciones que pueden ser peligrosas. Y claramente, ¿cierto?, hay gente muy malintencionada y enferma que se aprovecha de esta vulnerabilidad. Por eso es importante la educación que, que tiene que tener en casa, la educación sexual, que tiene que tener en casa y que también nosotros nos hemos preocupado año a año en la escuela de promover eh, la educación sexual, porque si nosotros nos informamos y los alumnos están informados, es mucho más fácil prevenir un abuso o alguna situación, ¿cierto?, que sea de riesgo. Ya, continuamos. Entonces, con este taller vamos a dedicarnos netamente al tema de la sexualidad y que tiene un objetivo primordial de informar y dar estrategias para un adecuado y digno manejo
y derechos que tiene la persona con discapacidad también en cuanto a su sexualidad, a la integración social y a una vida plena. Porque también los chiquillos hay que considerar que tienen derechos y que también hay que respetarlos. Aunque uno como padre tenga mucho miedo, también hay que dejar que los chiquillos, que los niños, los jóvenes, ¿cierto? Vayan viviendo sus propias experiencias. Es el derecho que ellos tienen, ¿cierto? Y que todos tenemos. ¿Ya? Entonces, es común que los padres de hijos con discapacidad intelectual, en conjunto con sus terapeutas, ¿cierto? Los profesores y todo un equipo que está detrás de apoyar, se enfoque en enseñanza, ¿cierto? En cuestiones como, por ejemplo, los colores, el lenguaje, en fomentar el lenguaje verbal, ¿cierto? La escritura, eh, las matemáticas, etcétera, ¿cierto? Y generalmente en la adolescencia es cuando nosotros nos preocupamos y surge la necesidad de abordar el tema de la sexualidad porque es eh, casi obligatorio, o sea, es parte de la edad cronológica de los chiquillos, por un tema hormonal, por un tema que sí o sí deben pasar. Entonces, claro, a medida que van creciendo, ¿cierto? Surge la necesidad de hablar de la sexualidad. Erróneamente se piensa que hablar de sexualidad es cuando que solamente se debe hacer cuando los hijos ya son mayores, ¿cierto? Y entienden diversas situaciones. ¿Ya? Y que dichas conversaciones eh, se limitan a una cierta parte de lo que abarca todo lo que se puede llamar sexualidad. ¿Ya? Entonces, a veces a nosotros llevamos como la idea de que sexualidad es hablar de sexo, de hablar de relaciones sexuales, ¿cierto? Pero no es tan solamente eso. Entonces, por eso es importante que nos podamos informar y ir conversando estas situaciones desde pequeño. Aquí dice, la sexualidad es parte de la naturaleza humana y todos tenemos el derecho de una sexualidad digna y sana. Las personas con discapacidad intelectual no son la excepción. O sea, todos tenemos los mismos derechos. Y eso sí que es así. Eso es inclusivo. ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo para que tenga una sexualidad sana? Eso es una gran pregunta, ¿cierto? El primer paso para acompañar a tu hijo es entender qué es y cómo se manifiesta la sexualidad en él. La sexualidad no se manifiesta de la misma manera en ninguna persona. Parecidas sí, pero no iguales. Hay que saber y hay que entender y hay que observar a nuestros hijos cuando están en esta edad, ¿cierto? Y, eh, y eso nos va a dar mucha información de cómo podemos o cuál es el camino que tenemos que tomar para apoyar esta parte de la sexualidad sana, ¿ya? Entonces la sexualidad se define como el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicoafectivas que caracterizan a cada sexo. Por ejemplo, las anatómicas dice aquí que son características físicas con las que nacemos y que distinguen entre hombre y mujer. Por ejemplo, el órgano sexual, la masa muscular, todo lo que va a distinguir a un hombre de una mujer en cuanto a la parte como física, anatómica. Fisiológico se refiere a la forma en que nuestro cuerpo
funciona. Por ejemplo, la parte hormonal, eh, la menstruación en las niñas, etcétera, ¿ya? Y la psicoafectiva, que también es muy relevante considerarla, es la manera en que reaccionamos a determinadas situaciones. Por ejemplo, la mayoría de las mujeres suelen ser más sensibles y es común que los hombres sean más prácticos y concretos, ¿cierto? Entonces, con respecto a estos tres elementos, ¿cierto? Nosotros nos hacemos eh, una idea de lo que abarca en general la sexualidad, como en términos simples, ¿cierto? Sería lo que abarca la sexualidad. Entonces, la sexualidad no se refiere solamente a las relaciones o a la actividad sexual, como habíamos dicho, sino que abarca mucho más, y por eso es que ahora también es tan importante la educación sexual desde pequeños, y que nosotros lo hemos ido integrando también en nuestra escuela. Los niños ya de primero básico hasta el taller laboral están recibiendo educación sexual en nuestra escuela, en la asignatura de orientación realizada por mí, porque la educación de sexualidad no es solamente está relacionado con lo que es la actividad sexual en sí o las relaciones, ¿cierto? Que podemos nosotros a medida de nuestras vidas, ¿cierto? Vamos teniendo, ¿no? Incluye mucho más, incluye ser hombre, ser mujer, identificarse. Es súper importante ese trabajo en los niños, ¿cierto? Identificarse como un hombre o identificarse como una mujer. También que los niños, ¿cierto?, puedan lograr tener su propia imagen corporal, ¿cierto? En que ellos se puedan identificar y que puedan conocerse sin culpas, sin tabú, ¿cierto? Lo más libre posible. El crecimiento y el desarrollo también tiene un gran impacto en la sexualidad. La reproducción, ¿cierto? Nosotros, incluso a los niños, hablamos de la guatita, de cuando está el bebé en la guatita. Todo eso tiene que ver con la reproducción. Y lo contamos de la manera, ¿cierto? Obviamente adecuada a la edad de cada niño. ¿Ya? Como los niños los puedan entender y como los niños también les pueda interesar. Conocer el crecimiento y el desarrollo del ser humano y la reproducción. ¿Ya? También incluye la personalidad, la comunicación, la expresión y los valores. ¿Ya? O sea, tiene que ver con una cosa súper también íntima y, y, y súper también, es súper íntima, pero también individual de cada persona. Ya no, la sexualidad no es para todos iguales y eso es súper importante ir descubriéndolo desde niño y lo vamos a ir descubriendo determinando la personalidad del niño, observando cómo se comunica, si puede expresar sus emociones, si no las puede expresar con facilidad, cuáles son los valores que rigen al niño. Eso nos habla también de la sexualidad que, que, que va a desarrollar. También la manera de relacionarse con los demás. ¿Ya? O sea, es un sinfín de cosas de lo que nosotros abarcamos en sexualidad. ¿Ya? No solamente el acto sexual o las relaciones, sino que va mucho más allá de eso. Para que vamos abriendo el concepto de sexualidad, es súper importante. Aquí dice sexualidad y contexto cultural. La forma en la que entendemos y vivimos la sexualidad está determinada en gran medida por el contexto cultural
en el que nos desenvolvemos. Por ejemplo, si en algunos países mostrar ciertas partes del cuerpo está permitido, hay otros que no y que eso es súper grave y está penado por la ley. ¿Ya? Todo tiene un contexto y también una cultura. ¿Ya? Y para que las personas con discapacidad, sobre todo, puedan integrarse en la sociedad, es importante marcar fuertemente las normas, los usos y las costumbres sobre la sexualidad que definen el lugar donde ellos viven, ¿cierto? O sea, en este momento, en nuestra cultura Chile, siendo más acotado Santiago, ¿cierto? Y cuál es la cultura con la que se rige, ¿cierto? Porque en el fondo todos vamos a actuar de una manera muy parecida. Y eso es súper importante para sentirse parte de, ¿cierto? Con una sexualidad sana. Si pueden aprender y es responsabilidad de padres y terapeutas trabajar en conjunto e incluirlo en su programa, ya que esto ayudará a la aceptación de los demás. En esta ocasión te damos alguna idea para que tú le puedas enseñar a tu hijo a conocer su cuerpo y a cuidarlo, ¿ya? Porque este es el ese es el inicio para la educación sexual, para la educación de la sexualidad, es que sus hijos se puedan conocer su cuerpo y que a la vez aprendan a cuidarlo, ¿ya? Y que puedan nombrar las partes del cuerpo de una manera libre, sin, con una naturalidad, ¿ya? Conocerlas tal cual. ¿Ya? Entonces, primero conozco mi cuerpo. Es importante enseñarle las partes del cuerpo con su nombre adecuado. Eso era lo que decíamos. Ya en el colegio nosotros también año a año nombramos las partes del cuerpo como corresponde. Ya, sobre todo, que es lo que más les cuesta a los chiquillos grandes porque están como en la edad del pudor, nombrar el pene, la vagina, los pechos, el trasero. O sea, la idea es que lo puedan nombrar con naturalidad y libremente como se llama. Eso es importante señalar. No ponerles sobrenombre ni cosas así como que a lo mejor pueden a veces sonar como tierno, chistoso, pero la idea es que ellos estén siendo preparados desde pequeños adecuadamente, ¿ya? Una vez que se pueda identificar que pueda identificar las partes del cuerpo, les puede enseñar a diferenciar entre las partes públicas y privadas. Ya, justamente yo en orientación hice clases sobre esto, de las partes públicas y privadas, porque como decía anteriormente, es el inicio, es con lo que nosotros debemos comenzar para el cuidado del cuerpo, para la prevención del abuso, pero también para fomentar el amor propio, ya que también es súper importante desarrollarlos en ellos. A veces ellos tienen muchos cuestionamientos sobre sí mismos, sobre todo los chicos adolescentes. Entonces, en eso la idea es que ellos se vayan aceptando y se vayan identificando. Todo eso es a través de esto, de solamente educación, ¿ya? Entonces, esto cómo podemos fomentar nosotros en que ellos puedan ir diferenciando las partes públicas con las privadas. Podemos usar canciones, si a ellos les gusta más por el lado auditivo. Podemos ocupar apoyos visuales como las tarjetas, los dibujos, cuentos, etcétera. Podemos ocupar, si son más de concreto, que necesitan como material así concreto de tocar, podemos hacer títeres, podemos usar muñecos, ya hay varias ideas que se pueden ir desarrollando para que ellos vayan reconociendo las partes públicas y las partes privadas, ¿ya?
Es importante que puedas revisar orientación porque yo hice una clase hablada con respecto a esto, que es súper importante. Ya, algunas estrategias para enseñar parte del cuerpo también puede ser eh, cada vez que menciones determinada parte, por ejemplo, las pompas o ya el trasero se dice así como de otra manera, pero dile, el trasero es una parte privada. Cada vez que se hable de las pompas, del trasero, de las nalgas, se tiene que decir que es privado. Ya, por ejemplo, si van a ir al baño y el niño va a hacer pipí, ya, el pene es una parte privada. Entonces, cada vez que salga estas situaciones, se puede repetir que es una parte privada, ¿cierto? El aprendizaje, sobre todo para los chiquillos que tienen discapacidad, es muy importante que sean repetitivas y constantemente, porque casi siempre los chiquillos tienen muchos problemas de memoria y se les olvida muy rápido los aprendizajes. Entonces, para que esto quede, tiene que ser súper repetitivo. Ya, haz una lista con ejemplos de partes públicas y partes privadas. Hay que repasarlas con el hijo también muchas veces, ¿ya? Por ejemplo, ir a comprar es público, eh, salir al parque es público. Y siempre repetir la misma. Después, ir al baño es privado, cambiarme ropa interior es privado, y así, ¿ya? Y la vamos repitiendo muchas veces durante el día. ¿Ya? A esto se le puede, si es más concreto, le podemos ir sumando también fotos, recortar en revistas, ¿ya? Para que también vaya la imagen. Si lo entiende, si lo entiende el niño, ya también se puede crear la regla de la ropa interior. Que esta regla dice que las partes del cuerpo están cubiertas por ropa interior, estas partes son privadas, ¿ya? Entonces decir, bueno, si yo me pongo calzones es porque esta parte es privada. Si yo me pongo sostenes es porque estoy tapando mis pechos y son privados. Si yo me pongo calzoncillos es porque estoy tapando mis genitales, mi trasero, son privados. ¿Ya? Entonces esa es la regla de la ropa interior. También lo pueden asociar así los chiquillos si es que lo logran entender. Ya, dice aquí, las partes privadas solamente se descubren en el baño y cuando estoy solo o en el doctor. Las únicas personas que pueden tocar las partes privadas son yo mismo, el doctor y tal vez la mamá o el papá o si tienen a alguien que los ayude, si es que todavía usa pañal, ya, también, claro, ¿cierto? Eh, también podrían a lo mejor tocar las partes privadas. O si necesitan, ¿cierto?, el apoyo para limpiarse en el baño, ¿ya? Pero es importante eh, hacer énfasis de que el baño es un acto privado y la idea es ir desarrollando eh, la, la autonomía para que ellos vayan cada vez sean más independientes en ese aspecto y vayan al baño solito, ¿ya? Ya, aquí dice, recuerda que no importa si aún no se desarrolla, pero igual es importante enseñarle a no desnudarse en público ni dejar que lo toquen. A veces cuando son más chiquititos, claro, uno le da la libertad de decir, ah, no importa si es chiquitito, claro, ¿cierto? Pero a medida que va pasando el tiempo, se supone que hay que ir poniendo límites, eh, porque o si no, nunca van a poder asociar, ¿cierto? Que no hay que desnudarse frente a los demás y que tampoco, aunque por más que sea chistoso o a algunos le puede producir ternura, tampoco la idea es que lo toquen, ya porque estos aprendizajes van, se van quedando y si no se pone el límite, después es muy difícil cambiarlo.
¿ya? De repente también con los chiquillos, los niños o niñas o jóvenes que tienen también autismo, muchas veces les molesta la ropa, ¿cierto? Entonces también, tratar de y se desnudan, y porque no por un tema de mostrarse, sino que un tema de sensorial muy molestoso para ellos y a veces doloroso. Entonces ahí es súper importante también ser observador y buscar la forma en que, esta persona no se desnude, ¿cierto? No se saque la ropa en público, porque es muy peligroso también, o sea, no sabemos quién está mirando, ¿ya? Así que en ese aspecto también es responsabilidad de uno si mi hijo tiene esa dificultad sensorial, también entonces ahí apoyarlo para que no vaya a pasar estas situaciones. ¿Ya? Lo que se busca con esto es un aprendizaje de toda la vida, por eso siempre tenemos que hacerlo desde pequeño. Ese es el mensaje, ¿ya? Y la clasificación de partes públicas y privadas debe ser acorde a la sociedad en la que vive. Es lo que hablamos de antes, ¿cierto? El punto cultural. Es muy importante que sean las mismas para tu hijo que para las demás personas de su edad, de su comuna, ¿cierto? O sea, que ellos, o sea, si ellos todos lo hacen, tu hijo también. ¿Te das cuenta? Entonces eso es importante también considerarlo. Ya. Cuido mi cuerpo. Una parte esencial en el desarrollo y comprensión de la sexualidad es el hecho de asumir la propiedad de nuestro cuerpo. Es preciso que la persona vaya aprendiendo que su cuerpo, para que con el tiempo pueda tomar decisiones sobre el mismo. Por eso es tan importante este aprendizaje. Un primer paso para que lo logre hacer lo suyo es enseñar a cuidarlo y a ser responsable por su cuerpo. Y aunque no lo parezca, el autocuidado y la higiene personal son elementos clave para asumir su propia sexualidad, porque es en ese momento donde la persona está interactuando totalmente con su propio cuerpo y lo está cuidando, lo está queriendo. El objetivo en la enseñanza de esta habilidad es la autonomía y también la independencia, ya lo habíamos dicho que era tan importante, para que pueda desarrollar también el concepto de privacidad y acostumbrarse a ello. Conductas públicas y conductas privadas. Puede suceder que tu hijo muestre en público conductas que deben ser privadas, por ejemplo, desnudarse. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Entonces, aquí el tipo de conducta no significa que sea cochino o que quiera provocarte, o, ¿cierto? No. Significa que no cuenta con los elementos que le ayudan a discernir entre lo que debe hacer entre lo público y lo privado. Solamente eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyarlo en ese aprendizaje. Y para una persona con discapacidad es mucho más fácil aprenderlo por medio de la experiencia y la repetición. Lo habíamos dicho también. Entonces, para enseñarle qué es una conducta privada, lo que podemos hacer de pequeño es que al desvestirlo, llevarlo al cuarto, cerrar la puerta y decirle que estamos cerrando la puerta porque vestirse o desvestirse es una conducta privada. Y hacerlo repetitivamente, ¿ya? Cuando vamos al baño o cuando va al baño, recordarle cerrar la puerta y decirle que es una conducta privada, para que esta persona pueda aprender que hay que cerrar la puerta para ir al baño. Todos en la casa tienen que cerrar la puerta, porque si no, no lo va a poder aprender. Uno aprende de los modelos, ¿cierto? Entonces, esto también es importante. Y siempre con el apoyo verbal. Va al baño y cierra la puerta, vamos a cerrar la puerta porque es privado. Muchas veces repetir lo mismo. Ya. 3. Si se equivoca y por ejemplo se baja los pantalones en público, lo que debes hacer es subirle los pantalones, no hay que retarlo ni enojarse. Ya, y solo decimos, aquí no nos bajamos los pantalones, eso es conducta privada.
Y lo vamos a acompañar, lo vamos a llevar a un lugar privado, por ejemplo al baño, y le vamos a cerrar la puerta y le vamos a decir, aquí sí te puedes bajar los pantalones porque bajarse los pantalones es un acto privado y el baño es un lugar donde tú puedes bajarte los pantalones porque también es privado. ¿Ya? Algo así podría ser. También hacer una lista visual con conductas públicas y privadas, ya lo habíamos dicho. En una cartulina también se puede dibujar un círculo en el centro con la palabra privado y por un apoyo visual que represente lo privado con una puerta cerrada. Y el resto de la cartulina escribe públicas y una imagen como por ejemplo una puerta abierta. Recorta imágenes con diferentes conductas y practica con tu hijo y lo vas poniendo en el lugar adecuado. ¿Ya? Nombra la conducta y repasa, por ejemplo, comer es una conducta pública y la colocan en lo público. Y bañarse es una conducta privada y la colocan en la parte privada. Aquí tenemos un ejemplo. Esa es una gran actividad que puede organizar lo que es público y lo que es privado. ¿Ya? Entonces lo público está acá atrás y lo vamos a asociar con una puerta abierta. Alrededor pueden pegar situaciones que sean públicas. Y acá es privado, es una puerta cerrada. Y aquí es privado. Pueden pegar situaciones que sean privadas, ¿ya? Esto lo podemos llevar a la casa. Por ejemplo, el baño, podemos, ya si el niño o el joven asoció estas imágenes, podemos poner en el baño esta misma imagen en la puerta de nuestro baño y poner que es privado, para que no se lo olvide. ¿Ya? Ya. Es muy importante ser consciente y que todos los miembros de la familia sigan las mismas reglas. Por ejemplo, si le enseñan a la persona con autismo que solamente puede estar en ropa interior en su cuarto o en su baño, los demás miembros de la familia tampoco pueden estar con ropa interior en otros lugares, que no sean el baño o la recámara. Es lo mismo que decía antes. Hay que enseñar con el ejemplo. ¿Ya? Aquí hay algunas conductas privadas que yo les muestro, que yo se las nombro para que ustedes la puedan trabajar, ¿ya? Ya, vamos a seguir. La privacidad se aprende a respetar a través del vínculo que los padres tienen con el niño o la niña. ¿Ya? Es importante, por ejemplo, fomentar que tu hijo vaya solo al baño, enseñarle con el ejemplo, hablar en forma privada o íntima de algunos temas, ¿ya? Demostrando que hay temas que se conversan en privado y hay otros que se pueden conversar en público, ¿ya? Bueno, para terminar, yo quise poner aquí eh, unas señales de abusos en niños, ¿ya? Más que nada nombrarlas, porque ya llevamos varios minutos, pero es súper importante que igual lo puedan tener en consideración en caso de, no lo hablo solamente por sus hijos, sino que porque uno está relacionado con muchos niños y tener esta información es súper importante si alguna vez podemos observar o tener cercanía con algún niño y que esté demostrando estas señales, ¿ya? Porque eh, es súper doloroso el abuso, entonces los niños muchas veces no saben cómo expresar situaciones que más bien son comportamientos, en los que uno tiene que darse cuenta de, ya, conductas hipersexualizadas y autoeróticas, una variante de juegos muy repetitivos y muy obsesivos de solo querer jugar a los médicos, a los novios, al papá y la mamá. Si bien hay una etapa en que los niños exploración sexual que es totalmente normal y generalmente pueden jugar a esto, pero aquí hay una casi obsesión y con conductas
hipersexualizada para su edad, ¿ya? Hay excesiva curiosidad sexual para su edad, trata de tocar o oler los genitales de un adulto, simula movimientos de coito, introduce la lengua cuando besa, hace exhibicionismo, puede presentar agresiones sexuales a otros niños, resiste a bañarse o a desvestirse, presenta miedo, estar con una persona, miedo a ciertos lugares o a ciertos objetos, se siente incómodo con señales de abrazos y besos. Otra cosa también que pasa es, hay un retroceso, se ven retrocesos, pueden hacer dibujos en relación a algo sexual, un cambio de personalidad, si el niño era tímido, siempre fue tímido, ahora está rebelde, agresivo, o al revés, si el niño era más extrovertido, ahora es retraído. Ya todos esos cambios tan repentinos pueden hablarnos de algo, no puede, a lo mejor no abuso, pero sí habla de que algo importante está pasando. Y hay que averiguar. Señales de abuso sexual en jóvenes, ya hay un cambio drástico en el desempeño académico. Si antes a mí me importaba hacer las tareas y tratar de que me fuera bien, ahora no me importa. Ya, retraimiento de la familia y los amigos, es decir, se aísla. Comportamiento inusual, compatible o perfecto. Ya, retorno a comportamientos infantiles. Muchas veces sufren retroceso, ¿cierto? Algunos se vuelven a orinar, algunos se ponen como guaguita. Sí, eso también es una señal. Pueden sufrir depresión o llantos inexplicables o cambios de humor muy abruptos. Está muy alterado anímicamente, una apatía, una pérdida de interés en las actividades normales que siempre hacía. O sea, como que nada me importa, nada me gusta, nada me interesa. Trastornos alimenticios, abuso de sustancias, alcohol y drogas. Se puede dañar a sí mismo, conducta suicida, o cambios de humor repentino y cambio de personalidad. ¿Ya? Así de fuerte es la vivencia, así de fuerte y dolorosa es la vivencia de un abuso. Por lo tanto, es muy importante recordar y tener este taller en cuenta, ¿ya? Nosotros entonces, como punto final, recuerda adecuar los objetivos a cada persona y su contexto, practicar y repetir, porque así aprenden los chiquillos, utilizar apoyos visuales, no juzgar, no regañar, tratemos de enseñar, de ser un apoyo, más que enseñar, de ser un apoyo. Y la sexualidad es parte de la vida y es el derecho de todos, ¿ya? Así que eso hay que recordarlo y ser bien respetuoso. Eso sería entonces el taller. Le agradezco el tiempo. Espero haya servido, espero haya sido también interesante y que lo puedan ver en familia. Desde acá les mando un fuerte beso, abrazo y la verdad es que espero que todo esto pase luego para que nos podamos juntar. Cariños a todos. Chao.